Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a embarcar en un recorrido fascinante, mezclando historia militar y psicología, para explorar un tema que, literalmente, cambia por completo la forma en que entendemos los conflictos mundiales. Nuestro meta hoy es desentrañar cómo el estrés humano más extremo, ese que se forja en el calor de los combates históricos más brutales, terminó revolucionando toda la estrategia militar moderna. Es un viaje súper interesante que arranca en la arena y el agua helada, y termina en algo mucho más difícil de ver, el dominio invisible de la información. Bueno, entremos de lleno en esto. La imagen que tenemos enfrente es sin duda una de las más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Fue capturada en 1944 por el fotógrafo Robert F. Sargent. La llaman en las fauces de la muerte, tomando prestada una frase de un famoso poema de Tennyson. Y es que, imaginen esto. Estamos viendo a las tropas de la Primera División de Infantería de Estados Unidos saliendo de una lancha de desembarco, el USS Samuel Chase. Las olas rompían sin piedad, el agua estaba absolutamente helada, y estos soldados tenían que vadear esos últimos metros, aterradores, hacia la playa de Omaha, bajo un fuego incesante. Es la representación visual perfecta del peaje humano frente al abismo absoluto. Y para entender cómo hemos evolucionado desde esa playa hasta hoy, vamos a dividir este análisis en 6 puntos clave. Primero, el rostro de la batalla. Segundo, psicología bajo presión extrema. Tercero, desgaste psicológico en Vietnam. Cuarto, caos urbano en Mogadiscio. Quinto, el ascenso de las operaciones especiales. Y cerramos con el sexto, navegando la zona gris. Básicamente vamos a pasar de la experiencia humana visceral a nivel micro a un cambio geopolítico gigantesco a nivel macro. Comencemos con nuestra primera sección, el rostro de la batalla. Y aquí es donde marcamos un contraste tremendo. Casi siempre pensamos en la guerra hablando de tanques enormes, movimientos masivos de tropas o aviones gigantes, pero debajo de todo ese acero hay mentes humanas. Volvamos a esa mañana del 6 de junio de 1944, específicamente al sector conocido como Easy Red en Omaha. El entorno era 100% letal, las lanchas hundiéndose, el equipo pesando una barbaridad en el agua. Este momento encapsula lo embarrado, masivo y espeluznante que es un campo de batalla convencional. Y este nivel de amenaza no solo destruye cosas físicas, detona una respuesta fisiológica inmediata y profundísima en las tropas. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, psicología bajo presión extrema. Porque para entender las decisiones militares, hay que entender el cerebro. Entonces, el punto crucial aquí es este. El cuerpo humano, por naturaleza, está programado para sobrevivir mediante la respuesta de luchar o huir. Es automático. Pero cuando sometes a un cerebro a una presión extrema y sostenida, ese mecanismo cobra un precio carísimo. El estrés de combate no es solo tener mucho miedo. La ciencia demuestra que es una condición que degrada de forma activa y real la capacidad de una persona para operar racionalmente. De hecho, si miramos la evidencia académica, vemos que el estrés interfiere con funciones cerebrales muy críticas. Por ejemplo, la memoria simplemente falla cuando se intenta recordar información táctica urgente. La atención se reduce a lo que llamamos visión de túnel, bloqueando todo lo demás que pasa alrededor. El razonamiento lógico se apaga y es reemplazado por impulsos superemocionales. Imagínense intentar tomar una decisión táctica brillante cuando el cerebro está sufriendo una sobrecarga cognitiva masiva. Por eso, las Fuerzas Armadas modernas invierten fortunas y años de entrenamiento incansables. Su objetivo principal es crear resiliencia para mitigar exactamente estos bloqueos mentales. Pasemos a la sección 3, desgaste psicológico en Vietnam. Avanzamos en el tiempo y vemos cómo este conocimiento de la mente se usó literalmente como un arma. Durante esta guerra, los entornos asimétricos fueron diseñados para exprimir al máximo ese deterioro cognitivo del que hablábamos. Y para ponerlo en perspectiva, hablemos de la red de túneles de Cu Chi. Eran más de 250 kilómetros de red subterránea, una completa locura. Construidos a diferentes niveles de profundidad, el ambiente ahí adentro multiplicaba el estrés a niveles intolerables. Hablamos de oscuridad absoluta, un calor sofocante, poquísimo oxígeno y una claustrofobia que paralizaba a cualquiera. Operar ahí adentro suponía un drenaje psicológico sin precedentes. Y las tácticas en la selva seguían una lógica igual de escalofriante. Muchas de las trampas ocultas no estaban pensadas para matar de inmediato, sino específicamente para herir. Y la lógica táctica, desde un punto de vista puramente estratégico, era brutal. Un soldado herido genera un problema logístico gigante. Necesitas helicópteros, médicos y varios soldados más para cargarlo. Al mismo tiempo, los gritos de dolor en medio de la selva propagaban un terror profundísimo y mucha vacilación entre las tropas.
maximizaban el estrés cognitivo, mucho más que si hubieran logrado una baja instantánea. Saltamos a la sección 4, caos urbano en Mogadiscio. Porque si la selva fue agotadora, el combate en una ciudad es algo completamente fuera de control. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es el choque violento entre la teoría y la realidad. Viajamos a 1993, a Somalia. El plan táctico para los Rangers de Estados Unidos y la Fuerza Delta era de manual. Una extracción rápida, quirúrgica y precisa en el centro de Mogadiscio. Debía durar minutos. Pero la realidad fue un laberinto urbano hostil. Se encontraron peleando contra miles de combatientes irregulares, donde el peligro venía literalmente de los 360 grados. Ventanas, callejones, techos. La escalada del 3 y 4 de octubre fue vertiginosa. En cuestión de minutos, lo que era un asalto rápido se convirtió en una pesadilla cuando 2 helicópteros Black Hawk fueron derribados. Imaginen la sobrecarga cognitiva en este caos ensordecedor. Tomar decisiones de vida o muerte bajo fuego de todas partes durante horas. El saldo fue altísimo. 19 soldados estadounidenses muertos y cientos de bajas del lado somalí. Este evento demostró a nivel global los costos inmensos e inmanejables de poner fuerzas convencionales en escenarios urbanos tan irregulares. Esto nos lleva de manera natural a la sección 5, el ascenso de las operaciones especiales. Había que buscar una alternativa. Los costos políticos, financieros y sobre todo psicológicos de la guerra a gran escala forzaron un cambio radical en la estrategia mundial. Fíjense bien, las fuerzas de operaciones especiales hoy representan más o menos un 5% del total de los ejércitos modernos. Son una fracción mínima. Sin embargo, su demanda y sus presupuestos se han disparado por las nubes. ¿Por qué? Porque ofrecen una huella táctica casi invisible. Estos operadores pasan por procesos de selección inhumanos precisamente para ser ultra resistentes al estrés cognitivo. Hacen el trabajo quirúrgico sin desatar el caos de un despliegue militar convencional masivo. Y finalmente llegamos a la sección 6, navegando la zona gris, el paso evolutivo definitivo en la estrategia militar. Y esto ilustra de manera brillante hacia dónde vamos. La estrategia actual más sofisticada es saltarse el campo de batalla físico por completo. A esto se le llama la zona gris. Es este espacio constante y continuo donde los estados compiten, se debilitan y logran objetivos clave. Pero todo está fríamente calculado para mantenerse justo por debajo del límite que desataría una guerra declarada. Así, consiguen lo que quieren sin mandar miles de soldados al barro y ahorrándoles ese estrés de combate catastrófico. Dentro de esta zona gris, las armas son muy distintas. Hablamos de ciberataques que apagan la infraestructura eléctrica de una ciudad entera para generar confusión sin disparar una sola bala. Hablamos de coerción económica, usando sanciones para asfixiar las finanzas de un rival. Y por supuesto, operaciones de influencia masiva. Manipular el algoritmo y las redes sociales para dividir a la sociedad enemiga desde adentro. Estas tácticas apuntan directamente a la mente de los tomadores de decisiones y a los sistemas. El desgaste ya no es físico, el desgaste y la victoria ahora son completamente cognitivos. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante profunda. Históricamente, vimos que el estrés de combate nacía del pánico físico inminente. El agua helada de Omaha, los túneles asfixiantes en Vietnam, las emboscadas en Mogadiscio. Pero si el campo de batalla moderno ahora está en la economía, en Internet y en la información misma, el objetivo sigue siendo quebrar la mente, solo que los métodos cambiaron. Si el conflicto del futuro se trata de generar incertidumbre perpetua y paralizar naciones enteras sin dar la cara, nos deja pensando, ¿verdad? En las guerras del mañana, donde ni siquiera se escuchen disparos, ¿quién será el que realmente termine sufriendo el estrés de combate? Sin duda una pregunta clave que cambia las reglas del juego. Gracias por acompañarnos en este recorrido.